profeta David ha traído el arca del Señor, la ha conducido hasta Jerusalén, y con ello ha logrado no solo unificar política y socialmente la nación, sino religiosamente. Ha tenido el propósito de construir el templo para guardar allí el arca del Señor. Esa es su intención, y la consulta con el profeta Natán, que al comienzo le da su parecer afirmativo, pero luego es avisado por el Señor que el Señor no quiere una casa. Y entonces vuelve donde David y le da el mensaje del Señor. ¿Eres tú el que me vas a construir a mí una casa? Yo no necesito de casa. Más o menos lo que dice, parafraseando. Soy yo el que te voy a dar una casa. Pero el Señor no hablaba de una casa física, sino de el linaje de sangre, de una dinastía que saldría de sus entrañas. Entonces le promete una casa, la casa real, la descendencia, así como se la había prometido a Abraham: y a ti te daré una descendencia. Y para esa descendencia, un trono firme que se sentará para siempre. Y uno salido de las entrañas de David se constituirá en el Mesías, en el ungido del Señor, en el Salvador de su pueblo. Llegamos así a una serie de promesas de Dios para con su pueblo. Promesa de Dios para con la humanidad. Y David logró entender esto, logró entender que no era él el que podía hacer algo por Dios, sino Dios el que siempre hace algo por el hombre. Nada hay que tú y yo podamos hacer para poder honrar a Dios. Ni siquiera nuestros pecados lo deshonran. Cuando tú pecas, cuando yo peco, Dios no deja de ser menos Dios. Cuando tú vienes a la Eucaristía o dejas de venir a ella, ni tu venida, ni tu no venida a la Eucaristía deshonra a Dios, te quita gloria, ¿no? Porque Dios tiene honra y gloria independiente de nosotros. Por eso no es nuestra religiosidad lo que honra al Señor. Lo que honra al Señor es nuestra obediencia. Porque en la obediencia, que es la fe, es que se demuestra que Él tiene ascendencia sobre nosotros. Es decir, que Él manda sobre nosotros. Y es por eso que el rey, con ser el rey, el que gobierna todo, sabe que no puede estar por encima de Dios y se propone obedecer. Hoy lo vemos entonces en esa actitud obediente al Señor y reclamando de Dios la garantía de su presencia, la garantía del cumplimiento de su promesa. No porque dude que Dios la vaya a cumplir, sino porque Él quiere afianzarse en que Dios siempre cumple. David no le pide a Dios que cumpla su promesa porque dude que Dios la vaya a cumplir, sino porque Él sabe que los que podemos flaquear somos nosotros. Por lo tanto, Él sabe que hacia el futuro sus hijos, su dinastía puede flaquear, viendo que la promesa del Señor tal vez no llega como Él lo había anunciado. Y entonces, al flaquear, pueden desvirtuar la misión a la cual Dios los ha llamado. Entonces nos encontramos en esta primera lectura en una oración de alabanza que reconoce la magnificencia de Dios, su bondad, pero también una actitud humilde que reconoce que sin Dios nada se es, que con Dios lo somos todos. Reiteradamente lo llama mi dueño y Señor, así llama el Señor. El rey dice, tengo un dueño, ese eres tú, tengo un Señor, ese eres tú. Y el salmo es una aclamación, una súplica confiada que pide a Dios que cumpla la promesa hecha a David, porque se tenía la certeza de Dios cumpliendo la promesa a David, cumplía la promesa de Dios hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los patriarcas, a Moisés y al pueblo al salir de la tierra. En este hombre
en el cumplimiento de esta promesa de Dios a David, estaba garantizada todas las promesas de Dios. El Evangelio de Marcos es un llamado que nos hace el Señor, una exhortación a la coherencia de vida, una exhortación a la sinceridad, una exhortación a no vivir a escondidas, una exhortación a divulgar el Evangelio, a testimoniarlo, porque de eso se trata. Se trae la lámpara para meterla debajo del celedín o debajo de la cama. Hace esta pregunta que es retórica. Se prende una vela para meterla debajo de la cama o debajo de la vaserilla. Es lo que está diciendo. La respuesta es casi obvia. Pues no. Para luego decir, pues bien, no es para ponerla donde alumbre en el candelabro. Pues lo mismo. No hay nada escondido. El cristiano no tiene nada escondido. No hay nada escondido. La experiencia cristiana no es una experiencia esotérica que tiene como cosas y secretos. El secreto para adorar a Dios, el secreto para ser santo. No, aquí no hay secretos. Por eso el Señor dice, nada hay escondido. La experiencia cristiana no es de expertos, de sabios, va a decir de humildes y sencillos que se abren a la gracia de Dios. Por eso no podemos vivir la experiencia de Dios como una experiencia esotérica. O creer que en la iglesia hay unos sabios que saben todo. No. El Señor nos ha propuesto algo sencillo, algo que está al alcance de todos. La fe no tiene secreto. No es algo escondido. Es algo que puedes vivir tú, yo, el docto y el que ni siquiera sabe leer. Todos nosotros tenemos acceso a eso porque no es escondido. Nada hay escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. Ese es el Evangelio. Es algo que es para todos y para iluminar a todos. Lo único que pide el Señor es el que tenga oídos y oiga. Por ahí comienza la experiencia de la fe. Cuando la gente se me acerca y me dice, ay Padre, usted que está más cerquita de Dios, yo, cerquita de Dios. Tú puedes estar más cerquita de Dios. Porque la gente cree que los curas orinamos agua bendita. Orinamos lo mismo que orina todo el mundo. Yo me quedo sorprendido de lo que se escandaliza a la gente. Pensar en un Jesús humano. ¿Ustedes no creen que Jesús fue baño? Que dice la palabra de Dios que cuando supo que lo iban a matar, que iba a morir en la cruz, hermanos, dice que botaba lágrimas, que sudaba gotas de sangre. Así lo dice la palabra de Dios. Si lo hubiese dicho, escrito un costeño, no hubiese dicho que estaba con gotas de sangre, sino que estaba así, del susto. ¿Cómo lo decimos los costeños? Oye, me pasó, venía ese toro y yo del susto. Es lo mismo que decía, lo que pasa es que allá me dicen que más elegante, pero es lo mismo. Y esto estoy blasfemando yo porque digo que Jesús fue al baño, que orinó, que fue al baño, que hizo popó. Es humano. No nos escandaliza. Una iglesia que se escandaliza, que tropieza, hace tropezar al mundo. Nada hay escondido. Lo nuestro no es escondido. Lo nuestro es tan humano, tan nuestro. Se trata de oír, de vivir la experiencia del amor de Dios. De eso se trata. Que nos escandalicen otras cosas. Que nos escandalicen los abusos sexuales. Eso sí nos debe escandalizar. Que nos escandalice el hecho de que haya muertos aquí y allá y la iglesia se mantenga en silencio. Que eso sí nos escandaliza. ¿Qué nos escandalizamos por eso? Que nos escandalice que nos vean
aliados del poder, buscando dinero, con codicia como todo mundo. Que nos escandalice eso. Pero eso no escandaliza. ¿Por qué no escandaliza? ¿Por qué no? ¿Qué nos escandaliza? A veces nos escandalizamos en cosas pequeñitas, en pequeñeces, en bobadas. No he visto comunicados de la iglesia, a veces, escandalizada por otras cosas. Créanme, yo a veces me distancio, a veces de ciertas cosas, porque yo siento que se aleja del espíritu profético de la iglesia. Es otra cosa. Atención lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes. La medida que usen la usarán con ustedes. Si nosotros nos volvemos implacables, inmisericordes, conmigo no tendrán compasión ni misericordia. La iglesia tiene que mostrarse comprensiva, entender, saber que no todo el mundo habla desde la sabiduría que habla un teólogo. No. ¿Qué dice la palabra de Jesús? Lo comparan como el siervo de Yahvé, como cordero llevado al matadero. No abría la boca. Como oveja ante el esquilador, no hacía ruido. ¿Qué le contamos a veces del Señor y de ser la iglesia del siervo doliente? No nos pueden pellizcar un pelito porque inmediatamente chillamos como puerco. Ustedes han visto el puerco cuando lo montan en una moto para irlo a matar. Así a veces nosotros no parecemos el cordero llevado al matadero que no abría la boca. Nosotros parecemos un cerdo al matadero. Chillamos por todo. Chillando. Eso sí me escandaliza. Una iglesia que chilla como cerdo en lugar de mantenerse como cordero llevado al matadero que no abría la boca. La medida que usen ustedes, la usarán con ustedes, dice la palabra de Dios, con creces. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué a la iglesia no nos perdona nada? Porque también nosotros somos implacables con la gente. Nosotros no le perdonamos nada a los demás. Y por eso no nos perdonan nada. Y Jesús lo dice, la medida que usen, la usarán con ustedes. Y con creces. Es decir, un poquito. Porque al que tiene se le dará. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Porque al que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene? El que no tiene compasión, el que no tiene misericordia. A ese le quitarán la compasión y la misericordia. El que no tiene generosidad, el que no tiene grandeza de ánimo, tampoco la tendrán con él, se la quitarán, porque al que no tiene, se la quitarán. Eso quiere decir que cuando yo no soy generoso, a mí también me quitan la generosidad, nadie está dispuesto a dármela. Nosotros estamos en el mundo no para confrontarnos con el mundo, sino para salvar el mundo. Porque lo dice Jesús en la palabra, porque el Hijo del Hombre no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo salve por medio de él. ¿Dónde está? Que es una parte del mundo la que se va a salvar. Dice, es todo el mundo. Por eso cuando yo veo a un hermano, yo a toda la humanidad. El evangelio es para toda la humanidad, para el creyente, para el no creyente. A todos hay que salvarlos. A todos. Porque todos estamos envueltos en el pecado, en la miseria humana del pecado. Todos estamos envueltos. Absolutamente todos. Todos necesitados de la gracia.
Y ese mundo necesita de una iglesia no que se lo confronte, sino que sea espejo de la misericordia y de la compasión de Dios. Y a nosotros, los discípulos de Jesús, no nos corresponde sino vivir como Jesús cuando iba camino de la cruz. Como cordero llevado al matadero, no abría la boca ante insultos y salivazos. Como oveja ante el esquilador no guiaba. No es una iglesia quillona como cerdo la que necesitamos. Es una iglesia cordero, como el Cordero de Dios que ha dado su vida por nosotros en la cruz. Abandonado en las manos del Padre, atemorizado ante la cruz, pero diciendo al final que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si he de tomar este cáliz, quiero. Esa es la vida cristiana. No hay otra. Pero a veces defendemos más los privilegios, el rango, y se nos olvida la misión. Alabado sea Jesús. Ya para siempre alabado.